membrana o envoltura nuclear, dentro de ella encontramos el ADN. Tenemos otras estructuras como el complejo de Golgi, el sistema de membranas que incluye el retículo endoplásmico liso, rugoso, las mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, una maquinaria compleja que utilizan los virus y las bacterias para invadir al ser humano y que propiamente como célula eucariota constituyen al ser humano. Siempre vemos esa forma, pero ahora esa forma la vamos a trasladar a la neurona, pero ahorita, después de hacer el recordatorio. Bueno, en general, pues las células eucariotas vistas al microscopio bajo ciertas técnicas podemos apreciar de acuerdo al tipo de microscopio, si es un óptico o si es un electrónico, podemos ver o apreciar algunas estructuras como el núcleo, el nucleolo, la membrana plasmática. La membrana va a ser visible por microscopía electrónica y algunos endosomas van a ser visibles como estructuras tubulares a través de igual microscopía electrónica. Los demás van a ver, van a apreciarse, pero con una imagen distinta a la que nosotros reconstruimos en la imagen educativa anterior. Entonces vamos a ver los retículos endoplásmico, liso, rugoso, el complejo de Golgi, las vesículas que incluyen la formación de endosomas, lisosomas, peroxisomas que ayudan a la célula. Asimismo vamos a ver los ribosomas que van a ayudar a constituir nuestras proteínas, etcétera. Vamos a ver o vamos a recordar que dentro de las funciones de esas estructuras, el núcleo contiene o almacena el gen y el genoma. Va a tener abundantes ribosomas también el nucleolo, que va a estar en el interior, y que si alguna de estas funciones que tiene nuestra célula, por eso es importante conocerlas, van a asociarse a alguna enfermedad. Enfermedades que generalmente algunas no las vamos a poder remediar y vamos a tratar a los pacientes, o bueno, ustedes van a tratar a los pacientes en rehabilitación que requieran de mantener el movimiento. Como hablamos anteriormente, la terapia física se basa en eso, en el uso de agentes, sean físicos, como el calor, la luz, el ultrasonido, entre otros. Entonces, dentro de las funciones del núcleo es mantener ahí la información genética. La membrana plasmática, su principal función, vamos a ver que tiene que ver con el transporte de iones y sustancias nutritivas, así como el reconocimiento de señalización sobre, también le brinda inmunidad a la célula, y los retículos endoplásmico, rugoso y liso. El rugoso, ¿de qué creen que se va cuál va a ser su función primordial y qué creen que va a tener adherido? Pues a los ribosomas, los va a adherir y va a intervenir en la traducción y en la secreción e inserción de ciertas proteínas membranales. También el liso principalmente se va a encargar en conjunto con el complejo de Golgi, va a metabolizar los lípidos, y el complejo de Golgi va a hacer una modificación de las proteínas. Asimismo, va a transportar moléculas de secreción mediante el uso de, o bueno, la aparición de esas vesículas secretoras. Las mitocondrias, generalmente su función específica va a ser la producción de energía. Endosomas, lisosomas, peroxisomas y esos elementos corresponden a una maduración de vesículas que provienen precisamente del sistema de endomembranas que incluye el complejo de Golgi y los retículos, que veremos próximamente. En cuanto al citoesqueleto, pues su función principal va a ser mantener la estructura de nuestra célula. Y posteriormente veremos que tiene que ver con la motilidad o movilidad. En Maestra, general, ya vimos lo de la membrana. maestra, ¿Qué pasó? dicen unos compañeros que si los deja entrar, Voy. por favor, gracias. Sí, gracias a usted. ¿Ya vimos esta presentación de la membrana?
de qué es histología, la membrana, y por eso les dejé dibujar la neurona. Sí, ya la vimos. Sí, Entonces para ustedes será esta. No. ¿Esto ya lo vimos? No. No, creo que no. Bueno, entonces ahora vamos a partir de esa estructura que tienen nuestras células eucariontes. En general, la mayoría, todas las células de las que vamos a hablar dijimos que eran del cuerpo humano y alguna que otra vez hacemos una alusión a bacterias o a virus como algo comparativo. Bueno, les comento lo siguiente. Nuestra materia está dividida en 10 temas. Entonces, quiero que anoten muy bien esto. El primer examen abarca el tema 1, 2 y 3. Ese es el primer examen parcial. En teoría, esta es la semana de exámenes, pero dijimos que vamos a concluir los temas antes de hacer examen. Les puede aparecer una calificación en CICE si ya se terminaron de inscribir todos y acceden de manera adecuada en el CICE de 5 o de 6. Eso es modificable, no hay ningún problema por ello. El segundo examen es del tema 4 y 5. El segundo examen es el examen que más se les complica porque vienen ahí unas rutas metabólicas, el ciclo de Krebs. Y el último examen, aunque se pareciera más extenso, abarca del tema 6, 7, 8, 9 y 10. Estos temas, pues generalmente nos habla del núcleo. Y lo único que se les pone complejo son los ciclos, el ciclo celular y mitosis y meiosis. Entonces, ya saben la división, tienen el calendario de las fechas en las que probablemente haré examen. De hecho, marca creo que la primera semana de noviembre, algo así, el siguiente examen. Y el otro es en diciembre antes de salir de vacaciones, para que más o menos tengan ya. Las voy a subir también en el salón de clases en línea. Los capítulos que abarca del libro de histología, el primer examen son el capítulo 2 y el 12. El capítulo 2 de histología de Ross y el 12. El siguiente examen abarca igual una parte del capítulo 2 y otro, parte de tejido musculoesquelético. Bueno, entonces vamos a recordar que la membrana plasmática es una bicapa lipídica visible con microscopía electrónica y es una estructura dinámica, no es una estructura rígida, sino tiene un movimiento, ¿no? Vamos a recordar que tiene cabezas y colas y que este modelo fue descrito por Singer y Nicholson. Y es conocido como el modelo del mosaico fluido. Y hablábamos la clase anterior, que la membrana tenía proteínas integrales y periféricas y que estas ayudaban a la comunicación celular. Asimismo, tiene dos caras, una cara extracelular y una cara citoplasmática, una cara E y una cara P. E de extracelular y P de protoplasma o citoplasma, que se puede ver en esta imagen. Una cara E y una cara P. Esto se puede ver a través del microscopio electrónico por un método importante en el cual se realiza lo que les mencionaba cuando meten ustedes, siempre pongo el ejemplo de la manteca o del asiento de las tlayudas al refrigerador. Asimismo, esto se trata de trabajar en frío para poder observar esas dos caras, un método de crioprecipitación y que viene también descrito en su libro de histología.
Los métodos y las distinciones que generalmente se utilizan en histología, generalmente siempre va a haber hematoxilina y eosina con una comparativa. Al final, cuando terminemos el temario de todo lo de célula, es cuando abarco la parte de los tejidos, tinciones que utilizamos. Bueno, estas proteínas que constituyen a la periferia y al interior, periferia, periféricas, interior, integrales, van a tener diversas funciones y estas proteínas pueden funcionar como bombas, como conductos, como receptores, como enlaces, como enzimas y propiamente de la estructura también. Entonces, las bombas van a servir para transportar iones. Y estos iones son como el sodio, el potasio, el calcio. Y se transportan a través de precursores metabólicos. Asimismo, tienen ligandos específicos para ese ion que van a transportar. Los conductos van a permitir el paso de iones pequeños y agua a través de la membrana, porque acuérdense que es semipermeable. Y va a tratar o va a atravesar en cualquier dirección por difusión pasiva o simple. Proteínas receptoras que permiten el reconocimiento específico de la superficie y que se tratan a través de mensajeros. Proteínas de enlace que van a fijar ese citoesqueleto a la matriz extracelular. Enzimas como las ATPasas que funcionan también en las bombas para escindir o para tener una molécula de ATP. Y enzimas, por ejemplo, en el tubo digestivo, como disacaridasas, dipeptidasas, esas también. Proteínas estructurales, pues vamos a ver que, como les mencionaba, se van a ver mediante un método de criofractura, donde van a formar esas uniones que se ven en el diagrama anterior, en el cual se ven las dos caras de la membrana. Entonces, hasta ahora, en resumen, la membrana plasmática es selectiva, está compuesta por proteínas integrales y periféricas. Estas proteínas sirven como bombas, como por ejemplo la de sodio-potasio ATPasa, que funciona también con ayuda de esas enzimas, que en este caso la ATPasa, como conductos que permiten la difusión simple, como receptores que permiten el reconocimiento específico de algunas moléculas, como enlaces que fijan proteínas, por ejemplo, a la parte estructural del citoesqueleto. Profa, disculpe que la interrumpa, es que dice una compañera que la sacó de internet y si la puede aceptar otra vez. Pues. Bueno, entonces estas proteínas van a tener diferentes, estas proteínas integrales van a tener diferentes funciones, como las cuales mencioné. Este es el diagrama que nos muestra las funciones que acabo de mencionar. Bueno, en general siempre nos referimos, les decía, a una célula eucariota como una célula redonda, como una célula con las partes pero redonda, rígida. Ahora vamos a tratar de pasar esta membrana y esta célula la vamos a deshacer de nuestra cabeza y vamos a poner a la neurona. La neurona no es redonda, ¿no? Tiene una forma estrellada dependiendo de los tipos y va a constituir una parte muy importante del sistema nervioso. Entonces, la neurona también tiene partes. Tiene una estructura, tiene un soma, tiene un núcleo, tiene mitocondrias, tiene una membrana plasmática, tiene dendritas, axones, dendritas. Y esto va a depender de su estructura. Su forma puede ser estrellada, puede ser piramidal, de acuerdo a la parte del sistema nervioso donde se encuentre y de acuerdo a las funciones que necesite. Puede ser unipolar, con un polo, bipolar, dos polos o multipolar. Puede ser piramidal
y de otras formas. Entonces, vamos a recordar que las neuronas y las células de la glia, como astrocitos, oligodendrocitos y otros, su función es hacer que el ser vivo pueda responder a estímulos. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo las neuronas van a ser capaces de identificar o responder a un estímulo? Pues necesitan identificarlo. ¿Y cómo lo identifican? Pues con un impulso nervioso. Recuerde que las neuronas funcionan como si fueran unos cables de corriente que pueden pasar hacia otro cable información, porque realizan diferentes tipos de sinapsis que veremos. Bueno, estas neuronas son capaces de identificar y responder al estímulo sin que nosotros seamos conscientes. Y eso lo van a ver, o seguramente lo están viendo en músculo esquelético y también en neuro. Necesitan entonces identificar este impulso nervioso. Y para ello necesitamos saber que tienen una membrana con las mismas características de las que hablamos. Tiene una membrana celular, la cual tiene su estructura conformada por azúcares, lípidos y proteínas, y tiene las funciones que acabamos de ver. Dentro de la neurona y fuera de la neurona hay una cantidad de concentración de iones, y a esta concentración le puede dar una carga o le da una carga a nuestra membrana. Vamos a ver ahí. Tiene transporte pasivo y transporte activo. El transporte activo, como mencionamos, lo corresponden a las bombas, porque necesitan energía. El pasivo generalmente es por difusión simple, como hablamos de los gases que atraviesan la membrana con anterioridad, mediada por canales, Carrier, o mediada por transportadores. Entonces, retomemos. Las partes de la neurona son, Jorge Miguel. Ya. ¿Sí me escucha? Sí. El núcleo, las dendritas, cuerpo celular y axón. ¿Quién más la completa? ¿Qué más tiene nuestra neurona? Bueno, también tiene el soma, que es el cuerpo, las células de Schwann, la cubierta de mielina, el terminal axónico, los botones sinápticos, el axónico, el cono axónico, el nudo de Reinberg, y ya es todo lo que tengo. Bueno, entonces necesitamos que ese impulso nervioso pase a través de nuestra neurona. ¿Y por dónde creen que atravesará ese impulso nervioso? Pues ¿Hacia dónde va a viajar? Hacia los botones sinápticos. Bueno, en este caso vamos a ver que ese impulso nervioso va a derivar, o en este caso vamos a ver cómo se genera un arco reflejo sin llegar a constituir a la porción consciente del sistema nervioso central. Es decir, nosotros tenemos órganos sensitivos o tenemos receptores sensoriales en la piel o receptores cutáneos en la piel. Tenemos receptores para la presión, para el calor, etc. En este caso, el ejemplo nos dice de receptores cutáneos. Voy a hacer así algo breve, un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes van a tomar algo caliente, ustedes no necesitan que esa información llegue hasta el cerebro y ustedes sean conscientes de que está caliente. Necesitan retirar la mano para no quemarse.
Entonces, estos receptores hacen que la piel sienta que está caliente y esa señal viaje como un mensaje que puede ser electroquímico o electrobioquímico, dependiendo de los autores, que viaje a través de una neurona. Y esta neurona va a meter información de afuera hacia adentro. ¿Cómo creen que se llame? Sinapsis. Sinapsis es la unión neuronal. Vamos a ver que también existen sinapsis especializadas. Pero ¿cómo se llamará esa primer neurona que seguro están viendo en anatomía musculoesquelética o en neuro? ¿No sería neurona sensitiva? ¿O sensitiva o qué? Paramedulares. ¿O Francisco Javier? Mm, en los ganglios Que va de paramedulares. afuera. Que va de afuera hacia adentro. Exo. ¿No hay algo que le llaman a ustedes aferente y eferente? Las aferentes son sensoriales o receptoras y las eferentes son motoras. Bueno, entonces vamos a ver que van a llevar ese mensaje electrobioquímico va a ir de una neurona a otra. Esta unión de neurona a neurona se conoce como sinapsis. Entonces va a viajar a través de la membrana de nuestra neurona. Y esto puede ser saltatorio si su cubierta está mielinizada, porque no va a atravesar los nodos de Rabier, porque ellos son como un aislante que permite el paso, pero aísla. Vamos a ver ahorita posteriormente por qué. En esta unión, en esta sinapsis, va a viajar hacia la neurona eferente. Esta neurona eferente generalmente está unida al músculo. Esta unión especializada también se llama unión neuromuscular o sinapsis especializada, de acuerdo al autor que lo encuentren. Generalmente van a localizarlo como unión neuromuscular. Entonces, este viaje, pensaba que este viaje este viaje pasa hacia el músculo y hace que se efectúe una contracción o en este caso un movimiento para que ustedes retiren la mano. Ese sistema nervioso forma redes neuronales que en conjunto estas redes neuronales permiten el paso de información y que generalmente ustedes lo van a ver posteriormente en sus clases, que existe una etapa en la cual ustedes le llaman que tiene mayor plasticidad neuronal un individuo. Con anterioridad se conocía que las neuronas no se podían, digamos que replicar o producir en un sistema de investigación, que era difícil también aportar a su crecimiento. Ahora hay muchos estudios de investigación que le han apostado a que sí se puede regenerar partes mínimas. En eso va apenas la ciencia, pero el sistema nervioso entonces está constituido por esa red neuronal que permiten el intercambio de información. En este caso pueden no llegar conjuntamente hacia la parte cognitiva, no necesitamos que seamos conscientes, o si lo requerimos como habilidades como estas de pensamiento, la lectura, la comprensión, sí necesitamos ser conscientes de lo que estamos leyendo.
Bueno, entonces si tomáramos una parte de su tejido nervioso y lo pusiéramos para observarlo al microscopio, se vería de la siguiente manera. Y ustedes van a ver que no se parece en nada a la célula que ustedes dibujaron. Van a ver que parece un punto ahí, una tinta negra regada, pero así se ve al microscopio una neurona. A esa comunicación entre las neuronas le llamamos sinapsis y existen generalmente de dos tipos. La primera es eléctrica y la segunda química. La sinapsis eléctrica va a permitir que las neuronas estén mucho más juntas que la sinapsis química. En la sinapsis química va a haber un espacio entre esas neuronas en el cual va a liberar un neurotransmisor para que pase de una neurona a otra. Para ambos tipos de comunicación necesitamos de ese impulso nervioso. Y ese impulso nervioso tiene que hacer que la neurona cambie la polaridad de su membrana. Entonces, ese impulso nervioso, cuando la neurona no está transmitiendo, se le llama potencial en reposo. En el potencial en reposo podemos encontrar que fuera de nuestra neurona y dentro de nuestra neurona tendremos iones que le darán al interior una carga negativa y al exterior una carga positiva. Para que exista esto, este potencial de acción, necesitamos invertir la carga del interior de nuestra célula. Entonces, bueno, esto generalmente se abre, pero no, en este caso, como lo dice en PDF, nuestra neurona necesita abrir su membrana para que pasen los iones positivos y se cambie la polaridad de nuestra membrana. Aquí me dice que ya me estoy acabando mi tiempo. Me apuraré. Entonces, para que se mantenga este potencial en reposo, necesitamos del transporte activo de la bomba de sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa funciona intercambiando 3 sodios por 2 potasios, liberando una molécula de ATP. Esto hace que se genere un potencial de acción. Esto se lo voy a subir, pero es de manera en PDF animada y se ve cómo se abre la bombita e intercambia los 3 sodios por 2 potasios. Es una proteína presente en todas las células plasmáticas y cuyo objetivo es eliminar el sodio de la célula e introducir el potasio. Y esto permite que se realice un transporte activo. ¿Y qué ocurre entonces cuando la neurona recibe un estímulo? Se cambia la polaridad de la membrana. Si se fijan, al interior estaba negativo y va cambiando la propagación de este impulso nervioso. Esto igual es animado y se abren los canales y cambia. Aquí tenemos cargas negativas y cambian de polaridad. Bueno. En general, existen esos dos. Lo que ya después sigue ahí es el cómo pasa. Vienen unas imágenes en las cuales también necesitamos canales regulados por voltaje. Ahí viene. Canales de escape de potasio, canales dependientes de potasio. Y entonces, si comparamos una célula nerviosa con un potencial en reposo, el interior va a ser negativo y el exterior va a estar positivo. La bomba de sodio y potasio siempre va a estar activa, pero va a estar efectiva cuando realiza el intercambio de iones. Cuando esté efectiva y activa y realice el cambio de los 3 sodios por los 2 potasios, vamos a poder permitir el cambio del interior y el exterior de la célula. El interior va a ser positivo y el exterior va a ser negativo. Y se genere el potencial de acción que viajará a través de nuestro axón. Y como vamos a ver en esta imagen, que es más clara, vamos a ver que sucede el cambio de ese potencial de acción. Y esto sucede en esos espacios conocidos como nudos o nodos de Rabier, porque en las vainas
Las vainas son como una parte aislante, digamos así, que hace que el impulso sea saltatorio. En el caso de fibras mielinizadas, en el caso de fibras desmielinizadas, el impulso pasa paralelamente, ¿no? Todo esto ya está medido, a lo mejor algunos a los que iban en el COBAO, que realizaba antes una práctica con una rana, en la cual le pasaban corriente a las ancas de la rana y se realizaba un movimiento y le podían medir mediante un osciloscopio cómo realizaba esta contracción. Esto se debía a que ese impulso nervioso pues ya está medido, ¿no? Está medido cuál es el potencial en reposo, cómo se realiza la despolarización y se mide mediante milivolts en milisegundos, y entonces diríamos que nuestra neurona o nuestra célula puede llegar a estar en menos 70 y cambiar a más 35, donde realiza una despolarización, es decir, un intercambio de las cargas opuesto, y va a realizar esta gráfica en la cual el punto máximo va a estar así entre más 35 y 40, dependiendo del autor, hasta que se repolariza, es decir, otra vez vuelve a tener su carga, que llega de menos 55 a menos 70. Y todo esto ya está medido, viene en los libros y va a ser posteriormente lo que vean cuando llevan agentes físicos. Ahorita solamente lo mencionamos como tal, pero es cuando van a verlo, va a ser en agentes físicos, en electroterapia, es la base. Posteriormente, en las diapositivas, que ya se las voy a subir, viene nada más las diferencias entre una sinapsis eléctrica y una química. Esto es como la introducción, porque en la otra clase vamos a ver el capítulo 12, que nos habla de esta sinapsis, y vamos a ver los tipos de neuronas que existen. Por favor, necesito que lo revisen. Después de ello, otra vez voy a repetirlo en la membrana, en resumen, y se acabará la parte de la primera unidad, que corresponde a los 3 temas. Así es que nos tenemos que ir preparando para el examen. Este examen es muy sencillo, la mayoría pues saca entre 7, 8, 9, 10 en el examen. Los demás son los que se les complican un poco. ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de que el Zoom me saque. Bueno, si no hay dudas hasta aquí, les voy a programar otra sesión un día que no tengamos clase, que sería más o menos, me pondría de acuerdo con su jefe de grupo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, feliz inicio de semana. No se alteren porque tienen mucho que estudiar. Mejor prográmense y lean gradualmente. En mi caso, les voy a mandar el calendario de los exámenes y todo antes. Siempre lo mando cuando menos una semana antes. Entonces, la verdad es que son muy poquitos capítulos, son 2 capítulos, y para esto ni completo todos, el 2 se sigue viendo los siguientes temas. Bueno. Gracias, profe. Gracias. Nos Gracias. esperamos en el próximo enlace.